Hola, mi nombre es Regina Reyes y el día de hoy voy a hablar de las obligaciones propter rem. Comenzaremos con los antecedentes, el concepto, algunas características, casos en particular y la opinión de diversos autores en el ámbito jurídico que resultarán muy ilustrativas y relevantes. Acompáñenme. Para entrar en contexto es importante recordar la definición de obligación. La obligación es este vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida frente a otra persona llamada acreedor al cumplimiento de determinada prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Tenemos que por regla general estas dos partes, el deudor y el acreedor, se encuentran determinadas desde un inicio, pero existen ciertas excepciones, siendo estas las obligaciones propter rem. Antecedentes. Comenzaremos con Roma. En la antigua Roma existían obligaciones donde este vínculo obligacional no estaba determinado en función de ciertos sujetos, sino que estos se determinaban en la calidad de acreedor y deudor respecto de su situación específica con una cosa. Sobre esto habló uno de los romanistas más importantes, que fue Juan Iglesias, sabedor de la importancia de descubrir la esencia de Roma o de lo romano. Él clasificó a estas obligaciones dentro de las obligaciones ambulatorias. Algunos de los ejemplos fueron la reparación, que está a cargo del dominus sobre el daño que haya causado el esclavo o un animal, y la reparación del muro medianero. Continuando en orden cronológico con el Código de Napoleón, el cual no la reguló expresamente, sin embargo la doctrina se ocupó de ellas, con importantes autores como Bonnecast, Pleanol y Ripert. Tenemos que Bonnecast estableció el ejemplo del muro medianero y Pleanol y Ripert establecieron que estas obligaciones eran las que devienen de la ley o tienen origen en ella, estableciendo que la primera de estas era la obligación que nace entre los propietarios de predios vecinos. Tenemos que en el Código Galo se vio reflejada la doctrina de estos importantes autores en el artículo 1370, el cual establece: se contraen ciertas obligaciones sin que intervenga pacto alguno, ni de parte de aquel que se obliga, ni del otro a favor del quien se hace la obligación. Las unas resultan de la autoridad de la ley, las otras nacen de un hecho personal del que se encuentra obligado. Continuando así con el BGB, en el cual no hubo una regulación específica, pero sí contemplaron figuras relacionadas para el gasto de mantenimiento en el muro medianero. Refiriéndonos a continuación a la codificación mexicana, tenemos el Código de 1884, en el cual, a diferencia de las anteriores codificaciones, dio una definición para la obligación real en el artículo 1327, en el cual establecía que la obligación real es la que afecta a la cosa y obra contra cualquier poseedor de esta. La crítica que hace el notario Luis Enrique Paredes es que no se debió de hablar de una posesión, sino de una titularidad del derecho real. En el Código de 1928 no define estas obligaciones. Un dato curioso es que a estas obligaciones también se les llama obligaciones ob rem, obligaciones reales o obligaciones de res coherens. El concepto. El licenciado Luis Enrique Paredes las define como aquellas obligaciones que tiene una persona con el único motivo de su posesión como propietario de un bien, poseedor o titular de un derecho real. Por lo tanto, son estas obligaciones en las que el deudor debe ejecutar una prestación en medida de un bien o un derecho real del cual es poseedor o titular. A continuación, 5 características. Son accesorias y pertenecen al propietario, poseedor o titular de un derecho real. Se transmiten junto con el derecho principal. Se extinguen junto con el derecho principal. El contenido de una obligación real es por regla general una obligación de dar y excepcionalmente una obligación de hacer. Las obligaciones reales no prescriben en sí mismas, ya que derivan de la titularidad de un derecho real. Pero lo que sí que puede prescribir es el derecho a cobrar cuotas vencidas. Surge una cuestión importante alrededor de estas obligaciones propter rem, con importante relevancia en el derecho civil, pero aún más en la materia de bienes. Está relacionado con la característica número 3, en la cual las obligaciones propter rem se extinguen cuando se extingue el derecho principal. Entonces nos preguntamos si el abandono, primero que nada, está regulado como una categoría jurídica en México y, en segundo lugar, si esta es una manera de transmitir la propiedad. Ejemplificando, tenemos que el bien o la cosa pertenecía estaba en posesión de una persona y ésta, al abandonarla, la convierte en res nullius y por lo tanto alguien puede adquirir la propiedad del abandono. La respuesta es que no. En México no está regulada como una categoría jurídica y un modo de adquirir la propiedad más bien sería la ocupación o la prescripción. Casos en particular. El primer caso que analizaremos será respecto a la copropiedad. Partiendo de que la copropiedad es esta modalidad del derecho real de propiedad en el que un bien
corpóreo y determinado pertenece pro indiviso a varias personas y se ve representado en una parte alícuota. Aquí la obligación es de cada copropietario para aportar o costear para la reconstrucción o reparación de la cosa común. Artículo 960. La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad común y el mantenimiento de los baldos, setos vivos, zanjas, sequías, también comunes, se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor la copropiedad. El segundo ejemplo se desarrolla en la servidumbre. La servidumbre es la concurrencia de derechos reales. Dos predios vecinos voluntariamente establecen que un predio, el predio sirviente, sirva a otro, el predio dominante, una ventaja permanente de uso limitado. El ejemplo en las obligaciones pro terrem parte de que el propietario del predio sirviente está obligado a una prestación para con el predio dominante que se haya establecido en el título constitutivo de la servidumbre. Artículo 1121. Si el dueño del predio sirviente se hubiera obligado en el título constitutivo de la servidumbre a hacer alguna cosa o a costear alguna obra, se librará de esta obligación abandonando su predio al dueño de la dominante. El tercer caso está en el usufructo. En esta concurrencia de derechos reales, en donde tenemos al nudo propietario y al usufractuario. El nudo propietario es el dueño de la cosa y el usufractuario será la persona que podrá usar y disfrutar de la cosa ajena, tendrá la detentación, pero no podrá disponer de ella. En las obligaciones pro terrem, el ejemplo es que el usufractuario tiene la obligación de hacer inventario y de dar fianza de que utilizará la cosa con moderación. De las obligaciones del usufractuario, artículo 1006. El usufractuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado, fracción primera, a formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos, haciendo tasar los inmuebles y costar el estado en el que se hallan los inmuebles, fracción segunda, a dar la correspondiente fianza de que disfrutará de la cosa con moderación y la restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en el artículo 434. Por último, tenemos la opinión de importantes juristas, comenzando con Borja Soriano, el cual establece que las obligaciones pro terrem son estas obligaciones que se transmiten ipso iure a los detentadores sucesivos de la cosa, sin que en ningún momento éstas se transformen, ya sean derechos reales, ya sean derechos personales. Continuando con Messineo, el cual establece las obligaciones pro terrem en una situación intermedia entre el derecho real y el derecho personal. Asimismo, establece que la obligación grava a la persona no en tanto a la persona, sino en tanto a que es titular de determinado derecho. Por último, tenemos al jurista Domenico Barbero, el cual establece que las obligaciones pro terrem no tienen diferente naturaleza que las obligaciones ordinarias. Lo único que cambia puede ser la causa y situaciones más particulares como el cómo se transmiten. Esto ha sido todo por las obligaciones pro terrem. Espero que este video haya sido ilustrativo y que ahora comprendan más este tipo de obligaciones. Muchas gracias por su atención. Concluyendo con la frase en el decálogo del jurista: estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigo sus pasos, serás cada día un poco menos jurista. Y piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.